¿Qué atrae a Dios? Ese es el nombre de la serie. ¿Qué es lo que hace que Dios se acerque a nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace que el Señor se ocupe de un asunto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que llama la atención de Dios? Ese es el sentido de esta serie. El objetivo es que podamos ver elementos que atraen a Dios a nuestras vidas. ¿Amén? Hoy tenemos muchas opciones. Vivimos en un mundo lleno de opciones. Te levantas en la mañana y estás llenito de opciones, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos distraen. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que ocuparse. Pero no hay mejor cosa que ser marcado por el Señor. No hay mejor cosa que tener una experiencia con Dios que nos marque, que nos llene, que nos haga pensar, que nos transforme nuestra mentalidad. Nuestra lucha cada día es como lidiamos con nuestro pensamiento, ¿verdad? Hay muchos pensamientos que se cruzan por nuestras mentes, un montón de decisiones que tenemos que tomar al día y tenemos muchas opciones. ¿Y qué opción tomar? A veces no sabemos. Pero lo mejor que nos puede pasar es ser marcado por la presencia de Dios. Dice en Isaías 55, 6 al 8, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice la Escritura que estamos en tiempo. Hay un tiempo donde vamos a buscarle, pero hay un tiempo que ya no. O sea, pero este es el tiempo de sí. Así que mientras Él está accesible, tenemos que buscarle, tenemos que tratar de buscar un encuentro con Él. Amén, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos de la tierra, así son sus pensamientos, que nuestros pensamientos. Pero el rollo en esto es que sus pensamientos son los que están correctos, que muchas veces, la mayoría de las veces, nuestros pensamientos están fuera de lugar o están en desorden. Por eso es tan importante poder poner nuestros pensamientos en sintonía con sus pensamientos. Entonces, el título de este tema dentro de la serie es Tu fe en necesidad. Escucha bien, tu fe en necesidad provoca a Dios. Y para lograr esa sintonía, para acercarnos nosotros a Dios y que Él se acerque a nosotros, que la palabra dice: acercaos pues a mí y yo acercaré a vosotros. O sea, tenemos que tener la iniciativa de acercarnos a Él. Lo curioso es que casi siempre esto ocurre cuando hay una necesidad. Cuando alguien está en una dificultad, entonces lo primero que hacemos es comenzar a buscar soluciones. Tenemos un problema X y empezamos a buscar soluciones. Empezamos a buscar alternativas que nos saquen del rollo. Y se nos olvida buscar a Dios. Se nos olvida preguntarle al Señor: ¿qué hago con esta situación? Se nos olvida. Yo les traigo un par de historias. ¿Qué ocurrió esto? Número 1, en Marcos 5:25. Dice la palabra así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor.
cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociéndose en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo, a la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, quédate sana de tu azote. Hay una dimensión de fe que hace que Dios se acerque a tu vida. Hay un nivel de fe que atrae a Dios a nuestras vidas por causa de una demanda. Cuando hay una demanda en fe delante de Dios, eso activa que Dios venga a tu vida. Ahora, no necesariamente tiene que ser a través de una necesidad. A Dios le agrada responder más en nuestra actitud de fe que en nuestra actitud desesperada. Igual va a responder. Lo que ocurre es que Dios responde a la fe. Dios no siempre o no le gusta responder a la lástima. O sea, cuando nosotros vamos delante de Dios y tomamos una actitud de fe para conquistar, para declarar en fe, conforme a lo que dice la palabra, no lo que nosotros digamos y querramos, lo que dice la palabra, y comienzas a declarar en fe, y comienzas a caminar en fe, comienzas a creerle a Él, entonces las cosas en tu vida comienzan a cambiar. Pero la oración de ay bendito no funciona. La oración de la lástima no funciona. Funciona la oración de fe. Recuerden que todo en Dios son principios. Son principios. Y esta mujer llevaba 12 años en el ay bendito. Esta mujer llevaba 12 años buscando las soluciones, yendo a todos los médicos, gastándose todo lo que tenía en medicinas, en médicos, y dice que aún así le iba peor. Le iba peor. Esta mujer tenía una condición. Y esta mujer no se le conoce el nombre. Esta mujer en la Biblia se le conoce por su necesidad. Se le conoce como la mujer del flujo de sangre. No sabemos si se llama María, si se llamaba Esther, si se llamaba... No tenía nombre. Se le conoce como la mujer del flujo de sangre. Porque fue su necesidad la que le llevó a Jesús. Esta mujer vivía alejada de todo porque esta enfermedad propiamente, según las leyes judías, te hacía inmundo. Al igual que la lepra, había enfermedades que te excluían socialmente, que te sacaban del contacto de todo el mundo. Esa mujer vivía descalificada, vivía en las tinieblas, por decirlo de alguna manera. Y yo quiero decirte que cuando eres descalificado, automáticamente abre una puerta espiritual de aceptación delante de Dios. Cuando el hombre te desprecia, cuando la sociedad te echa a un lado, pues entonces cuando Dios más se acerca. Es cuando Dios viene más a tu lado. Es cuando Dios está dispuesto a hacer un acto y un milagro en tu vida. La palabra lo dice. A lo vil y a menospreciado el mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Esta mujer, su condición de ser excluida de la sociedad, de estar impura, pues la calificó delante de Jesús. Cuando la religión la declaró impura, cuando la religión la declaró fuera
Entonces Jesús le dijo, ven. Entonces Jesús se acercó. Entonces se abrió un camino donde el poder de Dios se manifestó en su vida. Si has recibido rechazo algún momento, algún día de tu vida, yo quiero decirte que estás muy calificado para que Dios esté muy cerca de ti, para que Dios obre un milagro en ti, porque el rechazo es algo que te hiere. El rechazo es algo que marca tu corazón. Y cuando eres marcado por tu corazón por causa del rechazo, entonces Dios te califica para ser su hijo. Dios te califica para estar cerca de él. Dicen que esta mujer pues había gastado todo lo que tenía. Se había quedado sin nada. No tenía recursos. Todo se lo había agotado. Y te voy a decir algo. El ser humano experimenta fe genuina. Experimenta la fe genuina a golpetazos. Cuando tú has gastado todo lo que tú tienes. Cuando tus pensamientos ya tú no sabes qué vas a pensar. Cuando tú has gastado todos tus recursos, todas tus amistades, todas tus relaciones. Entonces, lo único que te queda para agarrarte es la fe en Dios. Entonces, la fe ahí en tu vida, por primera vez, experimenta una fe genuina. Entonces, tú descartaste todo para agarrarte de Dios, para agarrarte de Él. Entonces, tú estás experimentando una fe genuina, una fe que transforma, una fe que hace milagros por causa de una experiencia en tu necesidad en la vida. Entonces, eso te califica para que Dios venga a tu vida y ocurra el milagro. Y esto fue lo que le pasó a esta mujer. En situaciones extremas, el ser humano piensa en Dios. La pregunta es, ¿por qué tenemos que llegar a situaciones extremas para pensar en Dios? ¿Por qué tenemos que llegar a que se nos acaben todos los recursos que tenemos en nuestras manos para ir delante de Dios? Cuando la Escritura dice, buscadme y viviréis. Cuando la Escritura dice, si me buscas, me hallas. Y si tocas, te abro. Entonces necesitamos que venga una necesidad para entonces buscarle, para entonces tocar la puerta. Cuando nos quedamos sin recursos, altamente preocupados, angustiados. Una persona que lo pierde todo se vuelve sensible a Dios. ¿No han visto eso? En situaciones extremas solemos tener fe extrema, no nos queda más nada que la fe. Esa fe que traslada a los montes, por lo general se activa en situaciones extremas, donde ya nuestra mente tiene que echarse a un lado de razonamiento humano, tiene que echarse a un lado. Cuando nuestras fuerzas se han agotado, entonces viene Dios. Pero yo quiero que tú sepas que no es la voluntad de Dios eso. Lo que pasa es que Dios tiene que esperar a que nosotros nos agotemos. Nosotros empezamos a dar pataletas y patadas y piñazos y saltamos y brincamos y Dios te deja. Y Dios te deja. Y ya cuando estás agotado, sin fuerza, sin energía, entonces viene Dios. Y te rescata. Y te toma de la mano. Y te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Esta mujer solo tuvo un pensamiento: si lo toco me sano. Si toco el borde del manto me sano. Si lo toco me sano. No le importaba ya la opinión pública, no le importaba.
No le importaba las leyes de la religión, no les importó. Iba en pos de Jesús. Si me lo toco, me sano. No me interesa lo que la gente diga, si lo toco, me sano. Esta mujer se aferró a ese tipo de fe que provoca la presencia de Dios en la vida. La mujer tocó el borde, el manto de Jesús. Y esta acción en fe hace que el poder salga de Jesús. Yo quiero decirte que no estaba planificado este milagro. Este es un milagro entre paréntesis. Porque Jesús había sido llamado por Jairo a ir a casa de Jairo. Y en el camino de ir a casa de Jairo, pues entonces la mujer le toca. Existe tal cosa como que de nosotros tenemos la capacidad de extraer de la presencia de Dios el milagro para nuestras vidas. En dependencia de cómo actuamos, de la actitud que hay en nosotros. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero tu actitud puede hacer que Dios añada a ese propósito. Tu actitud en fe, tu actitud hacia Él puede hacer que Jesús añada el propósito a tu vida. La multitud le apretaba, había mucha gente, todo el mundo estaba en el chisme a ver qué iba a pasar en casa de Jairo. Y todo el mundo iba empujando a Jesús, todo el mundo quería ver a Jesús. Pero en un instante Jesús dijo, ¿y a quién me tocó? Algo pasó que no estaba planificado, no estaba en el plan. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los discípulos le preguntan, ¿cómo es posible que tú digas que me toco? Todo el mundo te está tocando. Si esto es un empujazón, usted no se ha montado un camello en Cuba, una guagua en Cuba. El empujazón de la guagua, ¿verdad? Aquellos camellos que había, que eran los rumiantes. Tú te montabas, ¿verdad? Y como rumiantes al fin te metían para atrás, te metían para adelante, te metían para atrás, te metían, hasta que te vomitaban en la parada. Así estaba Jesús, un ambiente de eso, bien aglomerado. Y Jesús dice, ¿a quién me ha tocado? Porque virtud, poder salió de mí que no estaba planificado. Existe tal cosa como esto. La presencia de Dios se provoca. La presencia de Dios está disponible. Y la presencia de Dios se provoca cuando hay condiciones que la provocan. Por eso es importante adorar. Por eso es importante cuando estamos acá en la iglesia, nos unimos como iglesia, nos ponemos en un solo sentir, a adorarle a Él. Hay una demanda de su presencia. Se manifiesta su gloria. Compartíamos el jueves con los jóvenes, el viernes, perdón, con los jóvenes acerca de la iglesia. La iglesia tiene un significado muy profundo espiritual. ¿Sí? La iglesia no es el 521 de Wilbur Street. No es este lugar. La iglesia es cuando nosotros nos reunimos en su nombre. Si nosotros vamos a una casa y nos reunimos en su nombre, ahí está Rema, Iglesia Hispana Rema, ahí está. Nos reunimos en su nombre. Ahora la iglesia es el único lugar donde el cielo puede tocar la tierra. No hay otro lugar. No pasa eso en la Casa Blanca, no pasa eso en el Senado, no pasa eso en la ONU, no pasa eso en ningún lugar. Donde único pasa eso es cuando hay un grupo de hombres y mujeres libres, que eso quiere decir iglesia, que se reúnen a adorarle a Él. Y entonces, por esas condiciones de estar juntos, unánimes en adoración, entonces el cielo toca la tierra. Y cuando el cielo toca la tierra, ocurre algo. Es profundo. Es profundo.
Cuando Dios toca la tierra, las cosas son transformadas. Las ciudades son transformadas. Las naciones son transformadas cuando hay una iglesia entendida. Por eso Pablo decía que tenemos que adorar al Señor en el espíritu, pero también en el entendimiento. Entender qué es lo que sucede cuando nos reunimos acá. No es un acto religioso, no. Es un acto de adoración. Es un acto de honra al Rey. Todo lo que hacemos aquí es para honrar al Rey. No venimos aquí a pasar un tiempo juntos, aunque también. Pero lo principal es honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él se siente honrado, Él se siente aceptado, Él se manifiesta. Pero cuando estamos congregados y no estamos prestando atención al río que se activa cuando comenzamos el servicio, estamos mandando un mensaje como diciendo, estoy aquí pero no estoy. Estoy aquí pero no estoy. Pero si le adoramos en espíritu y en verdad, créanme que el cielo toca la tierra. Y cuando el cielo toque la tierra, vamos a ser transformados. Vas a salir diferente. Vas a salir lleno de vida, lleno de esperanza, lleno de fe. Si tú quieres ser renovado, entiende este principio espiritual. No es religión. Es que la adoración cambia las cosas. La adoración transforma el alma. La adoración pone poder de Dios en tu vida que te transforma. Amén. Esta mujer lo entendió, lo practicó y su vida fue transformada. El milagro no estaba programado. No tenía que suceder el milagro, pero sucedió. Así que no tengas temor. Ten fe. Amén. El otro. Esto sucedió cuando Jesús iba camino a casa de Jairo. Dice Marcos 5, 35, 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban, lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomándole la mano a la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Este era un hombre, Jairo era un hombre religioso. Dice que era el principal de la sinagoga. ¿Ok? Quiere decir que este hombre era una autoridad religiosa. Este hombre tenía un estatus, estaba en el comité de los religiosos. Yo quiero decirte que tengan cuidado con los comités religiosos. Si algo cancela el verdadero mensaje de Jesús, en amor, compasión y misericordia, son los comités religiosos. Porque los comités religiosos se dedican a evaluar, a juzgar, a poner disciplinas,
a poner dogmas. A eso se dedican los comités religiosos. Y a criticar a Jesús. A criticar la obra de Jesús. Y esto era lo que hacían estos en la sinagoga. Criticar a Jesús. Y Jairo era el jefe, imagínense ustedes. Jairo era el jefe de la sinagoga. El jefe de todo el comité. De los religiosos. Hasta que tuvo una necesidad. Volvemos a lo mismo. Hay una necesidad. Y entonces tiene que haber una necesidad para poder atender a Jesús. Es como algo que tenemos por defecto, ¿no? Su hija enferma de muerte, ya no había médico que la pudiera salvar. Una vez más, otro que se queda sin recursos. El comité religioso no podía hacer nada. Y entonces le toca desafiar al comité religioso. Yo quiero decirte que hasta que no eches fuera la religión de tu vida, no vas a ver a Jesús. Mientras sigas con la bobería religiosa, no vas a ver a Jesús. Mientras no te despojes de todos los dogmas y de todo quizás lo que hemos aprendido culturalmente, o quizás lo que hemos aprendido por años atrás en otras iglesias, hasta que no te despojes de la religión, no vas a ver a Jesús, no vas a ver milagros de Jesús, no vas a ver a un Dios vivo actuando. Porque la religión lo que hace es matar a Dios vivo. Te crea una mentalidad completamente diferente a lo que Jesús quiere que esté en tu vida, en tu mente. Y el hecho de que Jairo saliera a buscar a Jesús lo descalificaba para el comité religioso. Pero él fue en busca de Jesús porque amaba a su hija. El amor de su hija era más grande que la religión. El amor de su hija como papá era más grande que la opinión pública. El amor de su hija era más grande que el estatus que él tenía como religioso. Era más grande. Y su necesidad hizo romper esos límites y activar lo extraordinario. Y Dios le dio una palabra, Jesús le dio una palabra. No temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Lo contrario a creer es el temor. Cuando estamos en temor, pues estamos débiles en la fe. Lo contrario a la fe es el temor. Porque la fe cancela el temor. Y muchas veces de los problemas y el estrés que nosotros sufrimos es porque no estamos creyendo lo que Jesús dijo. Amén. No somos conscientes y no hacemos lo que Jesús dijo, lo hacemos parte de nuestro disco duro, ¿verdad? De la computadora, nuestras mentes. Y viene la dificultad y viene la adversidad y nos volvemos locos. Empezamos a correr. Estamos todos llenos de miedo porque pensamos que el mundo se va a acabar. Más nosotros los latinos, que somos emocionales. Te tocan la puerta con una mala noticia y que se mató. Lo mataron. Se van al extremo, nos vamos al extremo y se nos olvida lo que la palabra de Jesús nos dijo. No temas, solamente cree. Y eso el Señor te lo está diciendo hoy. No temas, solamente cree. Hay una situación extrema donde ya no tenemos recursos. Se nos acabó los recursos legales.
Ya ni los abogados pueden hacer nada. Pero la autoridad del Señor está por encima de toda autoridad terrenal. La autoridad de Jesús está por encima, y cuando Jesús habla, el universo entero obedece la voz del Maestro. Así que si estamos atravesando una situación extrema, no temas, solamente cree. Amén. Me encanta el Salmo 2 porque me da paz. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan los pueblos y piensan cosas vanas? ¿Por qué los jefes, por qué los líderes del mundo se amotinan contra Jehová y contra su ungido? Dice que el Señor se está riendo de ellos. Nada puede compararse a la autoridad de Jesús. Él es rey en los cielos, en la tierra. Y Él te dice: no temas, solamente cree. Cree. Hay una diferencia, ¿verdad? Que lo he dicho otras veces, entre creer al Señor y creerle a Él. A nosotros nos toca creerle a Él. Lo que Él dice es lo que Él dice. No temas, solamente cree. Una mala noticia: no temas, solamente cree. Tu destino lo tiene el Señor en sus manos. Puede pasar lo que sea, al final tú eres de Él. Al final yo soy de Él. Y eso nos trae paz, porque sabemos que Él es amor. Y sabemos que Él tiene mejor destino para nosotros que el que nosotros nos podemos imaginar. Nuestra humanidad nos hace tener temor, nos hace dudar de todo. Las experiencias del pasado nos hace dudar de las cosas. Lo que sucedió en el pasado creemos que no va a volver a suceder. Pero Dios te dice: no temas, solamente cree. Y la incredulidad es un estorbo. Porque Jesús, que era Jesús, Dios hecho carne, tuvo que votar a todos los incrédulos. Tenemos que desarrollar la capacidad de creerle a Él. Jesús tuvo que sacar a todo el mundo de la casa, porque la incredulidad, recordemos que son principios, ¿verdad? Entonces, el sentimiento de incredulidad produce una barrera. Entonces, el Señor echó fuera toda barrera para que fluyera el milagro y traernos una enseñanza. Así como Jairo renunció a todo para creerle a Él. No te pongas a estar pensando que si 2 más 2 son 4, porque en Dios 2 más 2 es lo que Dios quiere. La mayoría de las veces, para que Dios se acerque, tenemos que renunciar a todo. Va a llegar un momento en que Dios te lo va a pedir todo, para entregártelo todo, pero en Él. Muchas veces, para que Dios se acerque a nuestras vidas, tenemos que sacar a personas que no convienen que estén. A veces, para que Jesús venga a nuestras vidas, tenemos que decirle bye a personas que Dios no quiere que estén en nuestras vidas. Nos toca decirle bye. Así que si alguien no te está llamando, probablemente es que Dios no lo quiere más en tu vida. Ámalo de lejos en amor. Bye. A ninguno. Dice Siri.
Hay personas que definitivamente Dios no nos quiere. No quiere que esté a nuestro lado. Si queremos que se acerque, pues hay personas, hay situaciones, hay atmósferas que tenemos que rodearnos y hay otras que tenemos que cortar. Recordemos cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que te voy a dar por heredad. Para que Dios hiciera de Abraham una gran nación y lo bendijera, tenía que salirse de ese lugar porque habían personas y en esa región Dios no iba a bendecir a Abraham. Abraham tuvo que salir de su casa y su parentela, y si Abraham se hubiera quedado en desobediencia, pues no hubiera sido Abraham quien es Abraham. Muchas veces Dios tiene que arrancar personas de tu vida. Dios tiene que sacar personas de tu vida. Así que no estés buscando. A mí me ha pasado gente que de momento me dejan, que me llamaban todos los días, me dejan de llamar. Y este se volvió loco, ¿qué? Y lo empiezo a llamar y no me responde. Y lo empiezo a llamar y no me responde. Hasta que entiendo que Dios dice, oye, el que te lo está quitando soy yo. Personas incorrectas. Y me impresiona como Jesús es un Dios de honra. Como Jesús es un Dios de orden. Dice que Jesús dejó a la mamá y al papá. Sacó a todo el mundo de la habitación. Estaban a 3 discípulos, que es otro tema. De por qué se quedó con esos 3. Pero ese es otro día, otro tema. Y dejó a la mamá y al papá porque Dios es un Dios de honra. Dios honra a los papás. Así que cuando usted vea por ahí agendas donde quieren quitar la autoridad de papá y mamá, eso no es de Dios, eso es del diablo. Papá y mamá es la voz lo decía a los jóvenes también el jueves, la primera voz de autoridad de parte de Dios que tú tienes es mamá y papá. Porque la maternidad y la paternidad vienen de Dios. Son atributos que vienen de Dios, son atributos divinos. De tal manera que no necesitamos escuela ni capacitación para ser mamá y papá. Porque viene por asignación. Usted ve a una mujer que cuando da luz, enseguida sabe todo lo que tiene que hacer. Y nadie le ha dicho nada nunca, ni le han dicho nada. Sabe coger el niño, sabe darle de comer, sabe bañarlo, ¿sabe? ¿Y quién le enseñó? Nadie. Porque eso es una asignación divina. Igual que pasa con el papá. Papá, el instinto de proteger, el instinto de papá. Nadie te enseña a ser papá. Y Dios deja a papá y mamá, porque Dios honra a los padres. Todo lo que no honre a papá y mamá no es de Dios. Todo lo que intenta quitar a mamá y papá de la fórmula de niños no es de Dios. Y la iglesia tiene que levantarse en contra de eso y decirle no. Así que no estemos apoyando ninguna agenda que quiera destronar a papá y mamá para que sea un estado, un zángano que no sabe ni dónde está parado, que quiera dirigir la vida de tus hijos. No. ¿Ven? Cuando Jesús quitó todos esos estorbos, entonces dice que tomando la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él mandó mucho que no dijese, que no lo supiese. Y dijo que se diesen de comer. Muchas veces Dios no quiere que entremos en necesidad. Pero como es la dinámica. Usted por su cabeza dura y yo por la mía. Nos metemos en problemitas. Y Dios lo permite. Porque del problema sube una necesidad y de esa necesidad entonces viene una capacidad de fe que hace que ocurra un milagro en tu vida. Pero no es la voluntad de Dios. Es la naturaleza humana. Muchas veces, la mayoría de las veces, las personas llegan a Jesús por una necesidad. Por eso Jesús le dijo a Felipe,
a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eres bienaventurado cuando tú adoras al Señor, cuando tú llegas al Señor no por una necesidad, sino porque le amas. Tu fe en la necesidad, porque Dios es un Dios de mucho amor. Dios es amoroso, amoroso, amoroso. Pero tu fe en la necesidad activa la presencia de Dios. Y como la mujer del flujo de sangre, si tocas el manto, tú vas a salir de él. Pero Jesús le dice a la mujer de Samaria, el Padre está buscando aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Así que si nosotros le adoramos en espíritu y en verdad, nos libramos de la necesidad y nos libramos de la fe que produce la necesidad que produce ese tipo de fe, y la obtenemos cuando entendemos el principio de la adoración. Así que buscarle, dice la Escritura, buscarle en tanto Él está cercano, Él está disponible para ti. No esperes que venga la necesidad, no esperes que venga el conflicto. Acércate a Él, búscale a Él, descúbrele a Él, activa su presencia en tu vida. Tú vas a ver la transformación, vas a ver cómo tu vida va como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día se hace perfecto. Amén. Así que ponte de pie.